Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes ahora a través de esta vía, continuando con las clases programadas de acuerdo al pensum de la Universidad Mariano Gálvez en la carrera de Criminología y específicamente en el curso Técnicas de Investigación Criminal. Hoy es domingo 22 de marzo del presente año. Vamos a continuar con la clase y previo a eso vamos a hacer a recapitular, vamos a hacer un repaso rapidito de lo que vimos hace 8 días, que son las características de la investigación criminal, tomando en cuenta que ese día estaban preocupados ustedes por los exámenes que tenían. Entonces vamos a repasar así de manera rápida y continuar con los temas posteriores. Les decía a ustedes que entre las características de la investigación criminal es necesario recordar que la investigación criminal es un proceso metodológico continuo, organizado y preciso de análisis y síntesis. ¿Qué es lo que vamos a tratar siempre a través de esta investigación criminal? Es lograr el esclarecimiento de la consumación de un delito. Para ello vamos a utilizar siempre, como dijimos, documentos recopilados como textos, tesis, monografías, charlas y entrevistas con personas expertas. Dentro de ese rubro tenemos diferentes características que ostentan la investigación criminal. Como dijimos, que la continuidad es un proceso concatenado de actividades que van interrelacionados con los diversos aspectos que se han incidido en el delito que se está investigando y que nos va a permitir a nosotros esclarecer esos hechos o motivos que originaron esa conducta punible de la persona que ha cometido ese hecho, y que lo que perseguimos al final es la captura del autor o los autores de ese delito a través de el descubrimiento de la verdad. ¿Cómo se va a lograr esto? A través de la prueba que se va a recabar durante todo el proceso de investigación. Hablábamos también de la organización, que es otra característica en la cual la investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados. Se recuerdan que hablábamos ya hace ratos, donde decíamos que la investigación criminal se parecía a un rompecabezas, solo que en el rompecabezas las piezas están allí y hay una guía, solo tenemos que armarlas, mientras que en la investigación criminal esas piezas tenemos que irlas recopilando o encontrándolas a través de una investigación. ¿Y qué es lo que dice al final? Que persigue es conseguir los fines que se ha propuesto, que es esclarecer el hecho. También hablamos de otra característica que es la especialización. Dice que la investigación criminal es un trabajo metodológico de rigor técnico-científico que requiere, por un lado, el concurso de profesionales calificados en el campo de la criminalística y, por otro, la experiencia y acuciosidad del investigador criminal. Eso lo explicamos también ese día. Es más, dice que la investigación debe estar dirigida por una persona idónea, que debe tener conocimiento sobre aquellos asuntos peculiares al crimen y a los delincuentes con los cuales están familiarizados los investigadores, y que necesita de otras ciencias, como es la medicina legal, dígase la psicología, la psiquiatría, la balística, la ontología y otras disciplinas de la medicina forense. Que lo que pretendemos al final es esclarecer los hechos a través del conocimiento humano. También decíamos que hay otra característica, que es la previsión, donde establece que ninguna actividad, fase o proceso de investigación criminal puede realizarse sin la previsión y el planeamiento para obtener en forma certera los resultados deseados y esbozados. Un proceso investigativo, la investigación tiene que ser exacta y de esa cuenta poder solucionar el problema. Es decir, tenemos que tener un orden
para poder ir llevando a cabo esa investigación de forma certera. También hablábamos de otra característica, que es la actividad analítica sintética. Esto no es más que una actividad de análisis y síntesis continua, es decir, descomponer un problema en los elementos que lo integran. El análisis de esos elementos que por inducción e inferencia se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores, y a partir de ellas y por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones lógicas y con base en realidades. Aquí les decía yo que es importante tener presente que la omisión en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigación hasta un grado mínimo puede anular el propósito de la investigación, y como consecuencia, decíamos, puede ocurrir un extravío de la justicia. Es decir, explicábamos que si nosotros como investigadores criminales, al momento de hacer un procesamiento de una escena de crimen, que es donde inicia un proceso penal, si nosotros actuamos de manera omisiva, no asegurando la prueba o los indicios o la evidencia que están en una escena, pues lógicamente al final no vamos a poder probar la conducta de la persona que estamos investigando, y eso va a repercutir en el proceso penal, en el cual no se va a poder probar la conducta que se le está imputando a la persona de ese delito que ha cometido. Hay que tener mucho cuidado, es decir, tenemos que actuar de manera objetiva, no actuando de manera negligente, omitiendo asegurar aquella prueba que nos puede servir en la investigación criminal en base a las técnicas científicas que vayamos a utilizar en el proceso. También decíamos que hay otra característica, que es el explicativo causal. La investigación criminal permite determinar, decíamos, las interrogantes: quién, dónde, cómo, cuándo, por qué y por qué o para qué se perpetró ese delito, así como qué medios se emplearon. Ya lo vimos en una explicación de una escena, de un video que analizamos, donde se dan las 7 interrogantes, las cuales ya explicamos cada una de ellas, terminando diciendo que cuanto más completa sea la investigación, más cerca vamos a estar de la verdad de los hechos. También dijimos que la otra característica es la metódica, porque este es un proceso, es planeado, no es errático. El investigador criminal sabe lo que busca, lógico, cómo encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar esas hipótesis. El misterio del crimen es permanente y solo va a desaparecer cuando es descubierto. Y eso, o para que sea descubierto, pues lógicamente tenemos que hacer una buena investigación criminal, no una investigación errática. No, tenemos que dar todo lo mejor en esa investigación para poder establecer la verdad del hecho cometido. Y de esa cuenta, pues lógicamente va a desaparecer ese misterio del crimen que estamos investigando. Decíamos que era legal, otra característica, porque esta investigación siempre va a ser llevada a cabo por un funcionario que forma parte de un organismo del Estado, ya sea nosotros actuando desde el ente investigador como Ministerio Público, o como investigador dentro de Policía Nacional Civil, o como investigador de una institución del Estado. Nosotros, en esa facultad que la ley nos da, podemos plantear y realizar una buena investigación enmarcada dentro de la ley, y así lo dice, y tiene competencia por estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca dentro de la norma constitucional o penal. Ya vimos allá los derechos que tiene una persona detenida, no obstante, por muy delincuente que sea, pero nosotros tenemos que obtener la verdad a base de una investigación legal y no a base de violencia en contra de la persona que se está investigando, no obstante sea el delincuente más peligroso al cual nosotros estamos persiguiendo. Habiendo recapitulado o repasado las características de la investigación criminal, ahora vamos a pasar al siguiente tema,
que consiste en establecer o aprender y verificar cuáles son los objetivos de una investigación criminal. Una investigación criminal sin objetivos no va a dar buenos frutos. Nos vamos a perder ante una investigación. Tenemos que plantear los objetivos como preguntas y de esa cuenta nosotros vamos a obtener el resultado que pretendemos en esa investigación. ¿Cuáles son? Dice, investigar los hechos consignados en la denuncia. ¿Qué es una denuncia? Es la facultad que tiene una persona de acudir ante un órgano jurisdiccional o ante el ente investigador, que en este caso es el Ministerio Público, a plantear o a denunciar de viva voz los hechos que a ella le han causado agravios. Estas acciones en su contra que han sido ejecutadas por la persona a la cual él está denunciando. Eso tenemos que primero verificar, investigar los hechos consignados en la denuncia. Querella. Querella es un término que se le da a una forma de plantear una denuncia, solo que la querella nos exige requisitos, los cuales yo les sugiero a ustedes que lean el artículo 302 y el 303 del Código Procesal Penal, en el cual ahí van ustedes a encontrar cuáles son los requisitos de esa querella. Es un escrito, o sea, es una denuncia que se plantea de forma escrita, pero para ello necesita requisitos, a contrario con la denuncia, en la cual basta con que usted se identifique o dé un nombre y esa va a ser tomada en cuenta. Lógicamente con sus datos y su documento personal de identificación con el cual usted está debidamente identificada, dirección donde vive y hace una narración de los hechos. La querella necesita más requisitos, como ya lo dije, ustedes lo pueden ver en el 302 y 303 del Código Procesal Penal, estos dos artículos. Y hablamos también, o decimos también, la prevención policial. La prevención policial es otra forma de plantear una denuncia. Esto ustedes lo saben, es cuando una persona que ha sido afectada en su bien, ya sea patrimonial o corporal, presenta ante Policía Nacional Civil a hacer ver el motivo por el cual está presente o a denunciar los hechos en los cuales ha sido víctima. Esa denuncia o esa prevención policial posteriormente es remitida al Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal y es ahí donde a posterior se le va a citar a esta persona que presentó la denuncia en la Policía Nacional Civil para que la ratifique y continúe con el proceso ya dentro del Ministerio Público. Segundo, otro objetivo, determinar si se ha cometido una conducta punible tipificada en las normas penales vigentes en el país. Porque no todas las conductas, no todas las acciones que realiza una persona pueden ser constitutivas de delito. Recuérdense que el artículo 1 y el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal nos dice que no hay pena sin ley anterior a su perpetración. Un término que se llama nullum poena sine lege, artículo 1, Código Penal. Entonces, si vemos el numeral 1, hechos consignados en la denuncia, querella o prevención policial, ya la hemos recibido. Ahora vamos a determinar si lo que dice esa denuncia, esa querella o esa prevención policial es constitutivo de delito. Si esa conducta la podemos encuadrar en un tipo penal. Si no la podemos encuadrar en un tipo penal, entonces a lo mejor no es una denuncia, no es un delito, a lo mejor es una falta o a lo mejor es un proceso eminentemente administrativo. Por ejemplo, hoy en día, orinar en la vía pública no es un delito. Quemar basura en la vía pública no es un delito, pero sí hay faltas administrativas que pueden ser ventiladas ante un juez de paz o ante una juez de asuntos municipales, o es posible que hasta en sanidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, o además a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. O sea, aquí lo que vamos a verificar es que esa denuncia, esa querella o esa prevención policial, los hechos que ahí se describen sean constitutivos de delito. Y lo vamos a corroborar con las normas penales vigentes en el país, dígase Código Penal y leyes especiales. 3. Otro objetivo,
Recolectar y conservar las pruebas intangibles. Tangibles corresponde al criminalista. Hecha una denuncia, pues lógicamente nosotros nos vamos a ir al lugar del hecho y vamos a tratar, o a través de la víctima, de conservar esas pruebas que está presentando la víctima. En muchos casos dicen, mire, yo fui víctima, hablemos de un delito de violencia contra la mujer, y aquí está el machete con el cual me hirió, me ocasionó las heridas, o aquí está el palo, o aquí está el leño con el cual él me golpeó. Esa ya estaríamos hablando de una prueba. Se va a embalar y esa es la que nos va a servir en el momento procesal de presentarla ante el juez y decirle, señor juez, este es el palo, el machete, el tubo, la cadena, el cable con el cual la señora fulana tal fue víctima con fecha tal del agresor. Esa es la forma como conservar, recolectar esa prueba intangible. 4. Identificar con fundamento en los análisis de resultados técnicos científicos y en las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal. Aquí vamos ya más a profundidad. Imaginémonos nosotros un homicidio en el cual no hay capturas en ese momento, pero posteriormente dentro de la investigación, al recibir esa denuncia, usted va corroborando y va encontrando indicios. Por ejemplo, en la necropsia médico-legal se encuentra un cuerpo extraño, un proyectil en el cuerpo, se manda a análisis balístico, se encuentran casquillos y eso ya es el resultado técnico científico a través de las diligencias judiciales, allanamientos, incautación de armas, que nos van a ir dando o que vamos a ir concatenando en el proceso y nos van a ir dando los elementos para poder en un momento determinado decir el responsable es fulano de tal y hay que pedir captura para poderlo procesar por el delito que ha cometido. Eso quiere decir el objetivo número 4, identificar con fundamento en los análisis de resultados técnicos científicos y las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal. Otro objetivo. 5. Con autorización de la autoridad judicial competente proceder a la captura del o los delincuentes o personas comprometidas en el delito. Lo que yo les decía, verificando o relacionándolo con el objetivo número 4. Es decir, usted ya teniendo una investigación sustentada con elementos suficientes para creer que esa persona pudo haber cometido el delito, vamos a comparecer ante un juez de la jurisdicción y le vamos a pedir una autorización judicial para que nos autorice o nos dé la autorización para capturar a la persona responsable de ese delito cometido y de esa cuenta sujetarlo al proceso penal y continuar con la investigación de aquellas diligencias que estuvieran pendientes y que es importante la presencia de él dentro del proceso penal. Podríamos hablar de un delito de violación en el cual tenemos espermas y fluido seminal en la víctima, pero no tenemos todavía al delincuente o a quien cometió el delito. Ya al momento de tenerlo capturado, pues lógicamente vamos a pedir la extracción de sangre para hacer el cotejo genético y determinar si esa fue o él fue la persona que cometió el delito en agravio de la víctima. Por eso es importante la captura o la orden de captura que se va a pedir y posteriormente ejecutar esa orden aprehendiéndolo y poniéndolo a disposición de la autoridad competente. 6. Otro objetivo, con la dirección del agente fiscal. ¿Quién es el agente fiscal? Es el encargado de llevar la investigación dentro del Ministerio Público. Se van a aportar pruebas necesarias, asimismo asesorar a las víctimas de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Procesal Penal. Dentro de las funciones del agente fiscal están no solo verificar que esa investigación en el determinado proceso penal vaya siendo ordenada y se vayan recopilando todos aquellos medios de investigación que nos van a servir para sustentar en su momento una acusación en contra del acusado, sin olvidar a la víctima y explicarle los derechos que ella tiene dentro del proceso penal, derechos que están establecidos. Por favor, vean esos artículos en el 117 y 124 del Código Procesal Penal. Esa es la asesoría que se le debe prestar a la víctima. Se le va a explicar en forma sencilla
los derechos que le asisten y que están regulados en esa norma penal que ya les mencioné, 117 y 124 del Código Procesal Penal. Otro objetivo, recuperar los bienes sustraídos y ocuparlos previo a las formalidades legales. Cuando hablamos de recuperar los bienes sustraídos y ocuparlos, se refiere de que usted, en todo el proceso de investigación, todos los objetos relacionados al delito que va sustrayendo o va recuperando, los tuvo que haber obtenido de acuerdo a las formalidades establecidas en la ley. Ya hablamos de que usted no puede incautar un indicio si no tiene una orden de juez competente para ingresar a un inmueble, aunque ese sea el instrumento del delito, pero si el procedimiento fue malo, pues lógicamente esa evidencia no le va a valer al momento de un juicio oral y público. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que todo aquel indicio, toda aquella evidencia que vamos a sustraer y que vamos a resguardar, tiene que haberse incautado a través de las formalidades establecidas en la ley, excepto aquellas que se encontraren en una escena de crimen, en la cual desde el momento de llegar, pues usted la va a incautar y la va a resguardar con su respectiva cadena de custodia, como lo hemos venido diciendo. Terminado de ver los objetivos de la investigación criminal, pasamos a ver el perfil del investigador criminal. Todo investigador criminal es un profesional. Es un profesional porque él va a aplicar las técnicas de investigación que ya aprendió y que las va a utilizar en ese manejo de la escena del crimen. ¿Cómo se va a apoyar? De los conocimientos del criminalista y en particular en los métodos técnicos científicos que se aprenden o que los cuales se están aprendiendo para el correcto procesamiento de los elementos materiales probatorios. Vuelvo a lo mismo, a esta palabra, para el correcto procesamiento de los elementos materiales probatorios. Nosotros como investigadores criminales tenemos que saber cuál es el procedimiento para poder resguardar material probatorio que nos va a servir en un proceso penal. Todo tiene que ir debidamente embalado con su respectiva cadena de custodia para no violentar ni contaminar esos elementos materiales probatorios de investigación. ¿Qué comprende esto? Son las implicaciones que tiene que presentar oportuna y eficazmente los medios de prueba a los funcionarios competentes. Ya lo hemos explicado que si un medio de prueba va mal documentado o va mal procesado, lógicamente los problemas van a ser al momento de un juicio, porque no se va a poder dar el valor que no se les va a poder dar el valor que corresponde por esa negligencia, por decir así, de no haberse procesado y no haberse guardado conforme a las formas establecidas en el procedimiento, en la ley. Y entonces ante un juez vamos a tener esa debilidad porque vamos a ser objeto de impugnación por el mal procedimiento de ese elemento material. Y esto aplica a los diferentes procesos investigativos acordes con el tipo penal que se investiga. No todo delito es igual. Todos los delitos tienen su propia forma de cometerse y así es la forma en cómo se va a investigar. Y el discernimiento para desentrañar el perfil delincuencial y, en fin, que respeta la dignidad de los humanos y el derecho internacional humanitario, derecho que tiene el ser humano por peligroso que sea. Ya lo explicamos. Entonces, todo este procesamiento de escena de los elementos materiales probatorios se van a recuperar o se van a incorporar de manera legal, de manera como lo establece la ley, respetando, dice, la dignidad del delincuente, los derechos humanos que le asisten al delincuente, reconocidos no solo en el derecho interno, es decir, en el derecho guatemalteco, sino también en el derecho internacional humanitario. Por muy peligroso que sea, ya lo dijimos, tenemos que siempre resguardar la integridad física de ellos y, por supuesto, resguardando nuestra propia integridad.
Cualidades del investigador criminal. Aquí hablamos personal, cuáles son mis cualidades como investigador criminal. Hay reconocidos expertos en el campo investigativo. Ellos destacan las siguientes cualidades. Suspicacia. Yo como investigador criminal debo ser suspicaz. Debo sospechar de cualquier factor o situación. Y nada debe dar por sentado. Esto le permitirá descubrir pruebas y realidades que en apariencia son por completo ajenas al caso. Es decir, que en una escena de crimen yo debo tomar en cuenta todo lo que ahí esté, porque no puedo decir de entrada esto no me sirve, esta evidencia, este indicio, no forma parte de la investigación, no puede ser. Entonces no puedo dar nada por descartado. Les he dicho, recuperar todo lo que encuentre en una escena, y es posteriormente, conforme se va ahondando en la investigación, es donde voy a ir descubriendo si me sirve o no me sirve. Pero por el momento, para mí todo es útil en ese procesamiento de escena de crimen. Debo ser curioso. Debo hacer preguntas. No quedarme callado. Alguno me puede dar una información allí que sea relevante dentro del proceso. Y el afán permanente de enterarse de todo aquello que en principio no le concierne, pero que puede ser relevante en grado sumo para el proceso investigativo que adelanta. Ven ustedes que todo va concatenado con lo que hemos venido platicando. Yo debo hacer preguntas. A ese que está ahí no me va a decir nada. Yo debo hacer preguntas. Yo debo acercarme a él y preguntarle, porque a lo mejor me va a dar una buena información, que esa información me va a servir más adelante en la investigación. Debo ser observador. Es un atributo importante que tenemos nosotros como investigadores criminales. Si yo soy buen observador, me va a permitir descubrir detalles allí donde otros no ven nada. El uso, y sobre todo el uso adecuado de los 5 sentidos, es la base de toda buena observación. Es decir, yo debo de observar lo que tengo a mi alrededor, dónde estoy parado, a quiénes estoy viendo, qué me puede servir a mí dentro de esa investigación. Si yo no soy buen observador, pues algunas cosas importantes para mí van a ser irrelevantes, como para los otros que no lo ven. Entonces yo debo ser muy observador dentro de un procesamiento de escena de crimen y dentro de una investigación como investigador criminal. Memoria. Otra cualidad, la memoria. Esto es muy importante, la memoria. Tenemos que ejercitar esa memoria. No podemos ir dormidos a una investigación. Tenemos que ser astutos. Tenemos que estar pendientes de todo lo que se mueve, de todo lo que se dice. Tenemos que tener buena memoria para recordar lo que ha pasado. Créanmelo, que dentro de la institución se elabora, a veces uno pregunta de casos que han pasado de 15 a un mes y dice, no me recuerdo. No, usted tiene que estar compenetrado en lo que está haciendo, y la memoria le va a ayudar mucho a usted para continuar con una investigación. Imparcialidad. Yo como investigador, mi cualidad debe ser imparcial. Yo tengo que trabajar y actuar de manera imparcial. Todo lo que yo realice lo debo hacer imparcial. Ni irme del lado de la víctima, ni inclinarme del lado de la persona sindicada. Es deber de los miembros de las diferentes instituciones que cumplen funciones de policía e investigación, y de los funcionarios de los organismos encargados de administrar justicia, defender la ley y no ceñirse por capricho a un punto de vista subjetivo, personal. Por eso deben considerar y analizar en forma imparcial todas las pruebas recopiladas, y por ningún motivo hacer juicios sin las suficientes bases o sin contar con suficientes conocimientos. Yo no puedo descartar, yo no puedo decir, no, es que no pudo haber cometido esto. Pues una persona se ve tranquila, se ve humilde. No, tampoco puedo decir, sí lo cometió porque tiene cara de criminal. No, es la prueba
la investigación, los elementos que voy a recopilar, los que me van a decir si esta persona es o no inocente y si la parte víctima realmente fue o no lo fue. Yo tengo que ser imparcial, no actuar de manera personal. Como investigador también otra de mis cualidades que debo manejar es la paciencia. La paciencia en el trabajo de investigación denota ánimo sereno y dominio de sí mismo, como también perseverancia para vencer todo tipo de obstáculos y dificultades. La paciencia, no hay que ser, como decimos, arrebatados, precisos. Hagamos las cosas bien. Si las cosas las hacemos bien, pues lógicamente los resultados van a ser mejor, van a ser positivos. Entonces seamos perseverantes. No busquemos obstáculos, no veamos dificultades, tratemos de encontrarle la salida al problema de una manera tranquila, de una manera razonada. Otra de las cualidades, el interés. Debo tener interés, yo debo manejar interés, pero de una forma imparcial. Porque ¿cuál es mi interés? Pues es lograr esclarecer ese hecho que se me ha sido asignado. Para lograr resultados y éxito en su trabajo, es que el investigador criminal debe interesarse en él y hacerlo con gusto y, si se quiere, con pasión y entusiasmo. El interés. Recordemos que dentro de una institución, pues si vamos a tener un salario, nosotros tenemos que actuar de manera objetiva, de manera dedicada, y es ahí donde fluye el interés. El interés de ese caso, de esclarecer el hecho y llegar o llevar a la persona ante la justicia y que sea juzgada por el delito que ha cometido. Esa va a ser una satisfacción suya por el trabajo que ha realizado. Pero si usted actúa desinteresadamente, las cosas no le van a salir bien y el proceso penal va a ir con deficiencias y al final eso va a fracasar. Dinámico. Otra de las cualidades que debo ser dinámico. Yo debo aprovechar al máximo mi tiempo y dinamizar los procesos para lograr buenos resultados. Mística. Esta es otra cualidad. Este principio, esta cualidad ha venido de menos a más, o sea, ha venido a menos en nuestra sociedad. Particularmente en los últimos tiempos, es uno de los principios de que debe hacer gala un buen investigador criminal, la mística, pues sus conceptos, hipótesis y conclusiones inciden de manera directa sobre la decisión del fiscal y también del juez, que, como es lógico, depositan su confianza en el profesional. Mística. Este caso démoselo a Fulano de Tal. Él es un buen investigador, él tiene mística de trabajo, él tiene dedicatoria, él tiene tiempo, él tiene astucia, él tiene astucia, él se entrega al caso, es el interés. Démoselo a él, porque él, todo trabajo que se le asigna, lo saca adelante. Es un buen investigador criminal. Eso es importante, tenemos que tener mística, es lo que se ha perdido. Todo se hace nada más a medias. Como fiscal a veces uno pide una buena investigación, los informes van regular, se molesta uno, dice, mire aquí, ¿qué pasó? Es que mire, ¿y por qué no lo hizo ver? O sea, hágalo constar, porque si yo voy a decir una cosa, tengo que probarlo. Es que la persona no me quiso declarar, porque dice, bueno, entonces dígalo, manifiéstelo. O sea, la mística, la dedicación que usted tiene que tener dentro de un proceso penal para lograr una buena investigación. Después de haber visto las cualidades, pasamos a ver la ética. ¿Qué es la ética del investigador criminal? Si vemos las cualidades, con la ética pareciera que fuera lo mismo. No, son elementos diferentes, son supuestos distintos. Aquí hablamos de ética. ¿Qué es la ética? Ante los nuevos dilemas que a diario surgen en relación con el comportamiento, honestidad y confianza de los funcionarios facultados para realizar las diligencias de tipo judicial que supone la investigación criminal, cuya tarea resulta ser ardua por la rapidez de los cambios y por la aparición de nuevas modalidades delictivas. La ética es muy importante. Si usted actúa con ética, usted no va a ser corrompido dentro de su quehacer investigativo. La confianza, esa honestidad, se ha perdido en muchas
personas que administran justicia y que investigan los procesos penales. Nosotros no seamos uno más de esos. Hagamos la diferencia, actuemos con ética, con honradez, con honestidad, y de esa cuenta nosotros vamos a ser respetados en el campo donde nos desenvolvamos. No caigamos en esa tentación de la corrupción, que si usted cae en la tentación de la corrupción, está perdiendo la ética, y usted como investigador se va a parcializar porque sus actitudes o sus informes o su investigación va a ir parcializada, se va a inclinar del lado donde usted ya tuvo algún compromiso o ha adquirido algún compromiso. Acordémonos o recordemos que dentro de nuestra labor, a la cual nosotros vamos a futuro, nos vamos a ver involucrados en investigaciones de actividades delictivas fuertes, hablemos de crimen organizado. Entonces usted tiene que manejar esa ética desde un principio. Si usted cae en ese error, pierde su reputación, pierde esa honradez, pierde esa honestidad y va a perder la confianza entre las autoridades que a usted lo han designado. Eso es muy importante. Entonces se hace necesario tener un código de ética que enmarque un verdadero comportamiento profesional y de compromiso institucional como el que proponemos a continuación. Aquí vamos a ver algunos elementos de la ética en los cuales nosotros no debemos apartarnos, mantenernos en eso, porque recuérdense que en todas las instituciones como profesional nosotros tenemos un código de ética. Ustedes dentro de la carrera como criminólogos pertenecen al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ahí son inscritos, ahí son juramentados, y de esa cuenta ustedes también están supeditados o subordinados al Código de Ética Profesional de Abogados y Notarios. Entonces eso es muy importante, y veamos los elementos que nos proponemos como la ética del investigador criminal. El derecho a la vida prevalece sobre todas las cosas materiales. Ahí creo que no hay nada que discutir. Todos sabemos que el derecho a la vida es el más importante. La vida es lo más importante que tenemos y está sobre las cosas materiales que cada uno pueda poseer. La vida es lo más sagrado que tenemos. 2. El investigador debe tener presente las libertades de los ciudadanos y respetar los derechos de las personas y de sus familiares, salvaguardando la confiabilidad de la información. Lo que yo les decía, usted dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones, tiene que guardar la secretividad de su trabajo que está haciendo. No lo puede compartir con nadie, no se puede prestar usted por intereses a dar información de la cual solo usted sabe y la persona a la cual está o le está dirigiendo la investigación. La libertad de los ciudadanos es muy importante, y los derechos de cada una de las personas y de su familia. Debe reconocer la responsabilidad que tiene. Yo como investigador profesional, en mi ética sé cuál es mi responsabilidad. Debo respetar la ley en la búsqueda del bienestar del ser humano. Yo siempre voy a actuar de manera objetiva, buscando la verdad del hecho que estoy investigando. En su actividad investigativa, debe existir un trato justo y humano con el indiciado, el imputado o acusado o sospechoso en el momento de la captura o la aprehensión. No por el hecho de ser una persona sospechosa de haber cometido un delito, yo al momento de tenerlo en mi poder o bajo la subordinación, me voy a exceder en el trato hacia esa persona. Siempre lo voy a respetar como un ser humano, porque es la justicia a través de la prueba que se ha recabado en el proceso que él va a ser juzgado como lo marca la ley. No puedo excederme yo dentro de mi actividad investigativa y actuar de manera violenta, violentando los derechos de esa persona. Por la función que el investigador o criminalista tiene en la sociedad. Esa es otra. La ética, la función que yo como investigador tengo en la sociedad. Si yo actúo de manera honrada, honesta, mi reputación y mi función va a ser
bien vista. Si yo actúo de manera desordenada, actuando de manera parcializado, no voy a ser bien visto dentro de la sociedad. Nunca abusará de su autoridad. Eso es importante. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, bien puestos, y si tenemos investidos o estamos investidos por mandato legal de una autoridad, debemos respetar esa autoridad, ese mandato que tenemos, esa posición, esa jerarquía, por el profesionalismo que lo debe caracterizar. Debemos observar siempre una actitud digna de respeto y compasión con las víctimas y sus familiares. Debemos actuar, como les dije, de una forma serena, discreta, objetiva y con honestidad. El resultado de sus investigaciones o análisis técnicos científicos deben estar ceñidos en todo momento a la imparcialidad, palabra que yo he venido repitiendo y que ustedes me han estado escuchando. Ese resultado de esa investigación que yo hice, que yo realicé y que me fue asignada dentro de un proceso, ese análisis técnico científico debe estar enmarcado en todo momento a la imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? No estar inclinado ni en favor de uno ni en favor de otro, sino actuar de manera objetiva. Esa es la imparcialidad, porque cuando hablamos de parcialidad es que nos estamos inclinando hacia determinada persona, y ahí entonces ya no estamos actuando con ética, y no creará pánico ni confusión en la sociedad. Tenemos que ser imparciales. Todo el resultado de nuestra investigación obtenida, técnico, científica, va a estar enmarcada dentro de la imparcialidad. Tenemos que ser objetivos para poder hacer y lograr una buena investigación, y no en un momento determinado que la propia sociedad nos diga: eso usted no lo hizo bien porque se parcializó, se inclinó de la parte contraria, porque ahí había dinero, porque tantas cosas que se dicen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al respecto, por el poder que representa y por las atribuciones y funciones que está investido. Vuelvo a lo mismo, por el poder que representa, por las atribuciones y funciones que la ley me ha dado. No puedo excederme de esas atribuciones, no puedo excederme de esas funciones que la ley me ha dado. No debo utilizar los medios de que dispongo para intimidar. No puedo, que porque soy fulano de tal, que estoy investido de autoridad, tengo funciones y atribuciones y las voy a hacer valer. Sí, voy a hacerlas valer, pero de manera legal, dentro del marco legal. No lo voy a utilizar ese poder para intimidar o disponer y realizar actividades contrarias a esas facultades que la ley me ha dado. Recuerden ustedes que siempre lo hemos dicho, que no hay nadie superior a la ley. Así sea el funcionario más importante dentro de una sociedad, dentro de un país, como por ejemplo el presidente, hasta un conserje de una empresa, tenemos los mismos derechos y tenemos que respetar la ley. Nadie es superior a la ley. Por lo tanto, nosotros no podemos, amparados en ese derecho que la ley nos da, o esa autoridad que la ley nos estamos investidos, no podemos actuar de manera intimidatoria. Aplicar los avances científicos y técnicos, interactuando con otros profesionales, extranjeros o nacionales e institucionales. Es decir, dentro de mi ética profesional yo voy a actuar y aplicar esos avances que he obtenido, científicos y técnicos, y puedo interactuar con otros profesionales. Eso se da mucho, no hay que ser celoso de sus conocimientos, hay que compartirlos siempre y cuando consideremos que la otra parte pues lo va a hacer de una manera objetiva y no lo va a hacer solo por obtener información de determinada persona. Tenemos que sí interactuar con otros profesionales y de esa cuenta poder tener una mejor responsabilidad dentro de nuestras funciones del día a día. Tener mentalidad abierta
que le permita analizar o disminuir las opiniones de otros profesionales. Participar en las actividades de servicio comunitario, si el caso lo amerita. Tener objetividad en cada procedimiento, también una palabra que le he venido mencionando, la objetividad. Investigación, análisis de pruebas y las diligencias judiciales que le corresponden. No ir más allá de lo que se ha investigado. Ser veraz en el cumplimiento de las funciones que la ley me ha otorgado. Cuando debo criticar a otro investigador o criminalista, debo hacerlo de manera constructiva. El investigador no debe involucrar su actuar en intereses personales. No, actuamos como profesional. Esa es la ética. No puedo actuar por intereses personales. Evitar actuaciones sensacionalistas o innecesarias. No puedo ir más allá. No puedo llevármela ahí actuando, haciendo cosas que no son. No. Innecesarios o sensacionalistas. No. Preservar y proteger las fuentes de información. Eso es importante. Es parte de la ética. Preservar. Yo lo manejo. Es mía esa fuente. No la puedo compartir porque es parte de mi investigación. La voy a proteger. Esa fuente de información. No puedo andar por ahí divulgándosela a uno, aún sea mi compañero. No, porque es de información mía. Esa fuente es mía. Y si yo la divulgo, pues se va a perder la confianza depositada en mi persona como investigador. No puedo andarla ahí compartiéndola con nadie en un proceso penal. Yo debo preservar y debo proteger esa fuente, porque la puedo poner en un momento determinado en riesgo por andar diciendo cosas que no debo decir. Recuérdense que en materia de investigación investigamos procesos tipos penales y vamos a ver tipos penales donde los delitos son graves. Entonces no podemos nosotros esa fuente ponerla en evidencia. Ser decidido y competente en el servicio que me corresponde cumplir y debo hacerlo con honestidad. Espero que me hayan comprendido. Cualquier duda, pues ustedes la pueden anotar, la pueden consultar. Si no fuera posible a través de esta vía, guárdenla, conserven a esa duda y al no regresar a clases, si Dios quiere, nuevamente presenciales, podemos aclararla. Espero que todo haya quedado claro. Vuelvan a escuchar el video y de esa cuenta podemos continuar con la clase el próximo domingo. Deseo que estén bien, cuídense, cumplamos con las reglas, ya somos grandes y de esa cuenta vamos a evitar que ese virus o esa pandemia llegue a nuestra familia y a nosotros. Pasen buen día y nos seguimos comunicando por esta vía. Buena tarde.